Hoy nos metemos de lleno en una de las obras más influyentes y, la verdad, más duras del siglo XX, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Es un libro que nace del lugar más oscuro que podamos imaginar, pero que, paradójicamente, encuentra una luz y una verdad profundísima sobre lo que significa ser humano. Pensemos por un momento en la escena. Auschwitz. Un psiquiatra, el prisionero número 119.104, que lo ha perdido absolutamente todo. Su familia, su libertad, hasta el manuscrito que era el trabajo de toda su vida. Y sin embargo, en medio de esa despersonalización total, descubrió algo fundamental sobre nosotros. Claro, Frankl, como científico, se hizo una pregunta que lo cambiaría todo. Veía a hombres que parecían fortísimos derrumbarse y a otros aparentemente más débiles aguantar de una forma casi sobrehumana. ¿Cuál era el secreto? ¿Qué marcaba la diferencia? La respuesta que encontró iba a sacudir los cimientos de la psicología. Y es que, claro, Viktor Frankl no era un prisionero cualquiera. Era un neurólogo y psiquiatra de Viena, una mente brillante. Lo extraordinario es que usó su propia tragedia como si fuera un laboratorio. En medio de ese horror, aplicó su mente científica para observar, para analizar qué le pasa a un ser humano en una situación límite. Su terrible experiencia duró 3 largos años. Un viaje por el mismísimo corazón de las tinieblas que lo llevó por 4 campos de concentración distintos. Cada nombre que vemos es una parada más en ese descenso al infierno. Pero fue precisamente ahí, en ese descenso, donde empezó a nacer su teoría. Y ojo que Frankl no era un superhombre inmune al dolor, ni mucho menos. Él mismo cuenta, con una honestidad brutal, que pensó en suicidarse. El detonante fue cuando, al llegar a Auschwitz, le quitaron su manuscrito. Sintió que ya está, que su vida ya no tenía ningún propósito, y fue otro prisionero quien, simplemente hablando con él, le salvó. Esto es clave. Su teoría no viene de la nada, viene de haber tocado el fondo más absoluto. Con su ojo clínico, Frankl se dio cuenta de que casi todos los prisioneros pasaban por un patrón psicológico muy parecido. Identificó un proceso claro que dividió en 3 fases, que era como el viaje emocional desde que llegaban hasta que, los pocos que lo consiguieron eran liberados. Lo primero era el shock, la negación. Esto no me puede estar pasando a mí. Después, para poder sobrevivir a ese horror diario, llegaba una apatía profunda, una especie de muerte emocional para protegerse. Y lo más curioso es que al ser liberados no sentían una alegría desbordante, sino una extraña sensación de irrealidad, como si todo hubiera sido un mal sueño del que no consiguieran despertar. Y es de todo esto, de este análisis hecho literalmente en el infierno, de donde surge su gran idea, su revelación, la logoterapia, la que se convertiría en la tercera escuela vienesa de psicoterapia. ¿Y qué es la logoterapia? Pues, en esencia, es una terapia centrada en el logos, en el sentido. A diferencia de otras escuelas, no mira tanto al pasado, a los traumas, sino que se enfoca en el futuro, en ese propósito que cada persona tiene que encontrar y llevar a cabo. Y aquí es donde Frankl rompe con todo. Mientras Freud decía que lo que nos mueve es la voluntad de placer, y Adler, la voluntad de poder, Frankl va un paso más allá. Él dice que no, que la fuerza más primaria y fundamental del ser humano es la voluntad de sentido, esa lucha por encontrar un significado a nuestra propia vida. Vale, la teoría suena genial, pero ¿cómo encontramos ese sentido? Frankl no lo deja en el aire. Él propone 3 caminos muy concretos, 3 vías por las que cualquiera, en cualquier situación, puede darle un propósito a su vida. El primer camino es a través de la creación, haciendo algo, una obra, una acción. El segundo, y para él era fundamental, es a través del amor, de esa conexión real y profunda con otra persona. Y el tercero, que quizá es el más revolucionario de todos, es encontrar un sentido en la actitud que decidimos tomar frente a un sufrimiento que no podemos cambiar. Es que esto del amor lo vivió él en carne propia. En los momentos más inhumanos se aferraba a la imagen de su mujer, Tilly. Tenía conversaciones imaginarias con ella. Él no sabía si estaba viva, y de hecho después se enteró de que no, de que había muerto. Pero el amor por ella, ese recuerdo, le dio una fuerza increíble para seguir un día más. Y con esto llegamos al núcleo de todo el mensaje de Frankl, a la conclusión más potente y esperanzadora de todo su libro, a eso que descubrió que nadie, ni siquiera los guardias de las SS, le podían quitar. Y es esta, la gran conclusión. Te pueden quitar todo. La casa, la familia, la ropa, la dignidad, absolutamente todo. Excepto una cosa, la última de las libertades humanas. La libertad de elegir qué actitud tomar ante cualquier circunstancia. La libertad de elegir nuestro propio camino. Frankl llegó a pensar que había tocado el límite del sufrimiento humano, pero entonces se enteró de que su madre había muerto en las cámaras de gas y entendió que no, que el sufrimiento no tiene fin.
Pero de esa conciencia tan brutal sacó una verdad liberadora. Si nuestra capacidad para sufrir es infinita, nuestra capacidad para encontrarle un sentido a ese sufrimiento también lo es. Al final, el testimonio de Frankl va mucho más allá de los campos de concentración. Su análisis se convierte en una herramienta para todos, aplicable a cualquier crisis, a cualquier sufrimiento, grande o pequeño. Y nos deja con una pregunta fundamental. La pregunta, la verdad es que resuena con una fuerza increíble. Si en el lugar más deshumanizador de la historia fue posible encontrar un propósito, si fue posible mantener la dignidad a través de esa libertad interior, ¿qué nos dice eso sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias dificultades? Es una reflexión que nos deja Frankl y que puede cambiar para siempre nuestra forma de ver las cosas.